Bienvenidos a Camino, Verdad y Vida. Gracias por acompañarnos. Le comparto lo que dice la Escritura. Jeremías 31:3 menciona: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con mucho gozo y con mucha convicción, una y otra vez queremos repetirlo. Dios le ama, y si usted lo experimenta, su vida va a ser transformada. Bienvenidos a su programa Camino, Verdad y Vida. Justo cuando crees que necesitas grandes cambios, te das cuenta que todo lo puedes transformar con solo un poco de luz. Y la luz la tienes tú, contigo siempre. Brilla, enamórate, vuela. Transforma todo lo que toques. La luz es tuya. Tecnolight. Estamos contentos porque hoy tenemos un programa muy especial. Queremos compartir algo que sucedió dentro del Cerezo de Apodaca. Estamos también muy contentos porque está con nosotros nuestro hermano Arturo Aguilar Rumoroso, que participa con la Iglesia Amistad de Monterrey y está dirigiendo, por la gracia de Dios, precisamente ese ministerio de lo que es el trabajo de llevar el amor de Dios a la cárcel. Gracias por acompañarnos, mi hermano, y Gracias, lo hermano. felicito por todo el trabajo que Dios ha permitido que se realice ahí. ¿Cómo ha sido ese trabajo, mi hermano, durante estos años? Mire, la verdad ha sido un trabajo duro, ha sido un trabajo que ha implicado el esfuerzo de mucha gente. Estamos involucrados varias congregaciones, varios pastores, varios evangelistas. Le puedo nombrar al hermano Roberto Mariño de Lluvia Tardía, al hermano Mario Samarripa, al hermano Homero Soto, al hermano Ezequiel Soto, a la doctora Arsenia Campos y a muchísimos hermanos más. Es un ministerio que hace alrededor de 6 años Dios puso en nuestro corazón el levantar un templo en ese lugar. Y por la gracia de Dios, el gobierno cedió un terreno y, como dice la palabra, sin dinero se edificó aquel. Gracias a Dios. Quizá una de las cosas que vamos aprendiendo tiene que ver con el trabajo unido. El trabajo donde no hay alguien que, bueno, se va a llevar todo el reconocimiento, sino el amor de Dios, cómo nos une a diferentes expresiones del pueblo de Dios y vamos adelante. ¿Qué tan fructífero, qué tan efectivo ha sido el trabajo? ¿Alguna experiencia, algún testimonio que nos pueda compartir de todo lo que ha sido este servicio a Dios dentro de la cárcel? Mire, hermano, la verdad es algo impactante lo que Dios hace ahí. Actualmente se están congregando los sábados entre 150 y 200 internos y sus familiares. Gracias a Dios. Es impactante lo que Dios está haciendo, porque cuando un interno que ha caído en el delito, porque no ha conocido el amor de Dios, porque no ha tenido el amor de un padre o de una madre, porque ha sido un niño maltratado, vejado, olvidado, porque no ha habido algún aliciente en su vida, reconoce y conoce que Dios lo ama, y lo ama a tal punto que dio a su Hijo Jesucristo para morir por él. Cuando un interno reconoce eso y se quebranta y se entrega a Jesucristo, su vida cambia por completo. Nosotros más adelante vamos a ver un testimonio de uno de los internos que ahora es el pastor de la congregación Isla de Patmos, que está ahí adentro, hermano. Realmente es, como usted mencionaba, es impresionante cómo alguien con tanta carencia de amor, con tantos problemas, tantas complicaciones, conoce el amor de Dios y es transformado. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Disfrute y piense cómo Dios va a hablar a su vida a través de estas experiencias. Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Le damos toda la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él está aquí y Él está transformando vidas. Y es realmente lo que nos mueve a estar con gozo en este lugar. No hay nada, ningún poder que pueda transformar el corazón humano, no hay nada que pueda transformar una familia, no hay nada que pueda transformar una sociedad más que el inmenso amor de Dios manifestado en el Señor Jesucristo. Y con esa convicción, pues, estamos aquí, le alabamos, le bendecimos con todo el corazón. Sinceramente le doy muchas gracias a Dios
Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Por muchas razones. Gracias a mis hermanos que han tenido esta oportunidad y esta visión para compartir con nosotros. Y oramos para que el conocer, por un lado, del pueblo de Dios, lo que Él está haciendo, pues nos lleve a orar más para que más milagros el Señor pueda hacer en medio de cada uno de ustedes y las familias que cada uno de ustedes representa. De alguna manera le doy gracias a Dios porque, aunque no los conozco, a la inmensa mayoría, pues estamos en familia. Somos hermanos, lo que nos une es el Señor. Y yo creo que también, además de todo esto, toda esta experiencia de poder conocer y poder que otros conozcan lo que Dios está haciendo en este lugar, va a hacer que otros allá afuera volteen también a ver que no hay ningún otro camino más que el Señor Jesucristo. Hay muchos grandes y maravillosos propósitos que Dios va a cumplir, y por eso nos gozamos de estar siendo parte, y le doy gracias a ustedes por contagiarnos de su amor al Señor, de su confianza en el Señor, que bendecimos al Señor, porque un servidor y pues mis hermanos que nos están acompañando, pues ya por ver sus vidas, ver, aunque con algunos no hemos platicado, ver la paz que reflejan, porque es la paz del Señor, bueno, uno ya es bendecido. Y damos gracias a Dios por todos los demás que están trabajando aquí desde algunos años, por el pastor que Dios les ha provisto. Estamos acompañados de muchos siervos de Dios, pero yo me gozo más de saber que de aquí, en el tiempo de Dios, van a salir preciosos siervos de Dios que van a impactar con el amor de Dios a nuestra sociedad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer un pasaje y nos vamos a basar en otro pasaje. Les invito para que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7, casi allá al final de esta porción de la palabra del Señor. El Señor Jesucristo hace una invitación. Los versículos 37, 38 y 39. Quiero tomarlo como base, como punto de partida, y al final de este tiempo que Dios nos permita compartir con ustedes, tomarlo también para concluir esta invitación que hace el Señor Jesús. Pero quiero también, después de que leamos esta porción de la Escritura, ir por allá a Romanos capítulo 8, al ratito vamos a Romanos capítulo 8, pero dice aquí la palabra del Señor, permítanme leerla, esta porción de la Escritura, Juan 7, del 37 al 39, dice ahí la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hay una idea, mis amados hermanos, fundamental: seguridad. Ustedes y yo debemos de ser personas, o debemos de ser hijos de Dios, llenos completamente de seguridad, llenos completamente de confianza en el Señor. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús se levanta y dice: bueno, si alguno viene a mí y bebe, lo que va a pasar es que en su interior, aquí en su espíritu, va a haber una revolución tan preciosa que la está describiendo como un manantial. Está fluyendo agua fresca, agua de un manantial. ¿A qué se refiere eso? Bueno, por un lado está diciendo la misma palabra que eso se refería al Espíritu Santo que habría de venir sobre los que creyesen en Él. ¿Pero a qué se refiere todo eso? Yo creo que se refiere a muchísimas cosas, como el poder, como la gracia, como la presencia de Dios se puede y se debe de manifestar en los hijos de Dios. Pero una de las cosas donde se debe de manifestar es en la confianza tan fuerte, tan firme, que tengamos a flor de labios expresiones como las del apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel. Una de las expresiones de Pablo cuando estaba en la cárcel fue de Filipenses 4:13, yo creo que se la saben de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repítanlo conmigo, Filipenses 4:13, el cabo se lo saben de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué cosa tan tremenda. Yo creo que a eso se refería,
¿A qué se refiere o a qué estoy pensando cuando hablamos de que un hijo de Dios tiene que estar seguro, un hijo de Dios tiene que estar confiado? Bueno, ahí en Romanos 8 nos dice muchas cosas, no las vamos a agotar ahorita, pero muchas cosas de las que ustedes y yo podemos estar confiados. Número uno, podemos estar confiados de nuestra salvación. Si se fijan cómo empieza por ahí la palabra de Dios, empieza diciendo en Romanos capítulo 8, el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan en la carne, sino que son guiados por el Espíritu de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios ahí mismo en Romanos capítulo 8, pero en el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y eso es tremendo. No estamos hablando de que alguien me dijo que yo soy hijo de Dios. La palabra de Dios lo dice, que si recibimos a Cristo somos hijos de Dios. Pero aquí está hablando todavía de algo un poquito más. Hay una comunicación fuerte, hay una comunicación íntima, hay una comunicación profunda. El Espíritu Santo mismo se comunica a mi espíritu y me dice, tú eres mi hijo. En el versículo 34 es una pregunta retórica del apóstol Pablo, de este mismo capítulo 8 de Romanos. El versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No sé si se fijan el tono de la pregunta, así desafiante. A ver, ¿quién me va a condenar? ¿Quién me va a condenar ante la realidad de un Salvador tan grande que murió y al morir por mí pagó por todos mis pecados? Pero no solamente murió por mí, Él al tercer día se levantó victorioso y resucitó. Por eso me puede justificar. No solamente murió por mí, perdonó todos mis pecados, resucitó y no se quedó ahí en algo que hizo el pasado. El Señor Jesucristo, ¿saben qué está haciendo ahorita por ustedes y por mí? Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, es decir, está orando para que su fe y mi fe no falte. No sé si le ha tocado leer por ahí, la palabra de Dios menciona en el relato de los evangelios, cuando se acerca el final del Señor Jesús, el final, humanamente hablando, se acerca la pasión, están a escasos momentos de cuando va a ser arrestado y después martirizado, crucificado el Señor Jesús. Está anticipándole a Pedro, y hay un momento donde le dice a Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. Es tremendo. ¿Por qué Dios platica con Satanás? ¿Por qué Satanás se atreve a pedirle cosas a Dios? ¿Por qué Dios, el Señor Jesús, que es el Señor, le da permiso? En esa expresión está implícito que le había dado permiso, y le advierte el Señor Jesús, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. Y Satanás le metió un miedo, pero miedo extraordinario, que llegaba alguien y le decía, oye, ¿tú eres de Jesús? No, ni lo conozco. Llegaba otra persona, ¿tú eres de Jesús? Ni lo conozco. Llegó una mujer, oye, tu forma de hablar, hasta maldiciones. Se acordó de su lenguaje anterior y con maldiciones para que no lo identificaran. No era un miedo normal, era Satanás mismo que le estaba metiendo un miedo terrible y extraordinario. Cuando Jesús le dice, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, también le dijo, pero no temas. Dice Jesús, yo he rogado para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Qué tremendo. Esa experiencia tan terrible, esa experiencia de vergüenza, esa experiencia de haberse sentido el miedo de Satanás y haber negado a Jesús, esa experiencia la tomó el Señor Jesús en sus manos para enseñarle humildad y dependencia y sacar de él un siervo precioso. Tenemos un Dios que saca cosas preciosas de cosas que nosotros nos equivocamos, y aún de nuestros pecados. Él es un Dios tan grande que transforma todas las cosas. Pero el punto fundamental es, a usted se le puede haber olvidado orar por usted mismo. A Jesús nunca se le ha olvidado orar por usted. Y si usted ya entregó su vida a Jesús, Jesús le dice, no temas, yo he rogado para que tu fe no falte. Podrá Satanás a tratar de agarrarte, pero no temas,
Yo he rogado para que mi fe no falte, para que tu fe no falte. Y Jesucristo jamás se ha quedado con una oración que no se haya sido contestada. Por eso el tono tan desafiante. ¿Quién me condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Alguien piensa que lo pueden arrebatar de las manos de Dios? Usted y yo tenemos que ser cristianos seguros. ¿Por nosotros mismos? No, por la grandeza de la obra de Jesucristo, porque es una obra completa y perfecta. Por eso usted y yo podemos estar seguros. Podemos estar seguros no solamente de nuestra salvación, sino podemos estar seguros de que no hay un solo problema que no tenga solución. Dice el versículo 11 de Romanos capítulo 8: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Un momento histórico. Jesús estaba en la tumba, pero el Espíritu Santo, lleno de poder, a pesar de que tenía días en la tumba, lo levanta victorioso y le dan una nueva vida al mismo Señor Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Exactamente ese mismo Espíritu puede vivificar vuestros cuerpos y vuestro espíritu. Es el mismo poder que está al alcance de la mano. Usted y yo podemos estar seguros, no hay ni una situación perdida. No existe. No hay ninguna situación que no tenga remedio si la ponemos en las manos de Dios. No hay ninguna tentación que no podamos vencer por la gracia de Dios. No hay problema más complicado, más complejo, así sea familiar, lo que sea. No hay enfermedad, no hay absolutamente ningún problema que Dios no pueda solucionar, porque el mismo Espíritu que se manifestó con toda su gracia y poder para levantar a Jesús es el que mora en nosotros. Ese Espíritu puede vivificarnos y darnos la victoria hasta poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí sabe que tenemos un Dios precioso y muy grande. Yo creo que se han apropiado de la promesa ahí del verso 28. ¿Aman a Dios? Bueno, pues se aplica a sus vidas. Sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De repente pareciera que hay situaciones que ya no tienen remedio. Pareciera que hay situaciones que, pues ni modo, ya se acabó todo, ya se perdió la esperanza. Realmente, poniéndonos en las manos de Dios, no existe tal cosa. Yo me imagino, y ojalá que usted se pueda imaginar aquel momento. Imagínese que nos hubiera tocado estar allí, en aquel momento cuando Jesús está siendo crucificado. Trate de imaginarse cómo es aquella escena. Debe ser un momento terrible. Ahí está una multitud llena de muchas emociones. Hay gente burlándose de Jesús. Hay gente con maldad que ha llevado al extremo esa situación para que maten a Jesús y a los otros dos que estaban ahí. Hay gente llorando, pero no tantito, llorando y gritando de todo el dolor que significaba la injusticia de tener al Señor Jesucristo ahí. Hay toda una serie de emociones. Hay gente pues insensible, como los soldados, que lo único que piensan es quién se va a quedar con la ropa de Jesús. Se están echando suertes a ver quién se la saca en una rifa. Hay muchos tipos de personas, hay otros indiferentes, simplemente viendo de lejos la situación. Pero imagínense que usted está ahí. Hace 2000 años le toca estar en ese momento en el Monte Calvario. Está un día caluroso, está terrible la situación, pero empieza a ver al Señor Jesús. Y lo ve de veras terriblemente golpeado, ya totalmente deforme su rostro. Y ve a Jesús chorreando de sangre. Y ve a Jesús en un extremo de debilidad. Qué cosa tan terrible. Está agonizando el Señor Jesús. Si no supiéramos nada de la palabra de Dios y estamos en ese momento, ¿qué nos hubiéramos nosotros podido imaginar? Esto es un caos. Esto ya no tiene remedio. Esto está fuera de control. Esto realmente es la peor tragedia que pudiera existir.
Esto es lo peor. ¿Sabe qué significó todo eso? Todo eso significó el día más glorioso donde Dios manifestó su inmenso amor por usted y por mí. Ese día significó la mayor victoria donde Satanás fue derrotado, porque el amor de Dios venció y eso permitió que fueran pagados nuestros pecados, y por eso tenemos la libertad de llegar hasta el Hijo de Dios. De una situación que parecía terriblemente caótica, ya estaba desilusión, ya estaba frustración en la mente de los discípulos, ya no había mañana, ya no había ninguna situación. Era el día más glorioso porque Dios estaba clavando los pecados suyos y los míos en esa preciosa cruz. Para nosotros ahora, con la distancia, preciosa cruz. Eso me permite afirmarle a usted: puede parecer que no tiene sentido la experiencia que está viviendo, puede parecer que ya está perdida una situación. En el Dios grande y maravilloso, que nos ha dicho que porque nosotros le amamos, Él va a acomodar todas las cosas para bendición, no hay ninguna situación perdida, porque Él está con nosotros. Si puede estar seguro de eso, mi amado hermano. Uno de mis versículos favoritos, mis amados hermanos, es Romanos capítulo 8, el versículo 15. Y dice ahí la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, el versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Cuántos de aquí tienen a Cristo en su corazón? Déjenme decirles que no han recibido el espíritu de temor. No han recibido ningún espíritu de esclavitud. Como cantamos ahorita, y cantaron precioso, alabando al Señor con su danza, somos libres en el Señor. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. ¿Qué es lo que hemos recibido? El Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dios mismo. ¿Qué es lo que hace que Jesucristo viva en mí? El que yo pueda acercarme a Él con toda confianza. Si usted tiene a Cristo en su corazón, ya no puede estar más cerca a Dios. Cuando usted ora, no es que a ver si llega hasta el cielo. No, Dios está en su corazón y está escuchando hasta el íntimo deseo que usted ni siquiera ha pronunciado con su boca. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 139? Detrás y delante me rodeas, y aún no está la palabra en mi boca, y aquí tú la conoces toda. ¿Por qué? Porque no está allá lejos, está en mi corazón. Si soy cristiano, si le he entregado mi vida al Señor. Realmente fue una experiencia que disfrutamos a plenitud, porque definitivamente la presencia de Dios, la obra de Dios, está siendo una realidad en aquel lugar. Así es. Como mencioné hace rato, ahorita vamos a ver un testimonio. Testimonio del hermano Luis Leal. Él era un hombre que trabajó hace tiempo para el mal, que era un hombre que lideraba una célula maligna de narcotráfico, y que Dios lo tocó en el penal y que Dios cambió su vida. Y realmente nosotros podemos ver una transformación total en él, al punto que ahora es el pastor de la congregación Isla de Patmos allá adentro. Mi nombre es Luis Heriberto Leal García, tengo 41 años y estoy por secuestro, por acopio de armas. Estuve estudiando en el tecnológico, trunqué mi carrera, que me orilló a delinquir. Pues fueron las malas compañías, y orquestamos un grupo delictivo y empezamos a trabajar para una gente que era traficante y era un agente de Colombia, y empezamos a cobrar cuentas de narcotráfico. Estamos aquí en el Cerezo de Apodaca, con una condena de 41 años, 6 meses. Claro que sí me arrepiento, porque hoy he comprendido que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Y yo pienso que esos caminos los recorrí y vine a dar hasta este lugar, donde yo creí que todo había terminado, pero hoy me doy cuenta de donde todo empieza para mí. Hubo alguien que me habló de Jesucristo, hubo alguien que me dijo que había un Dios que podía cambiar y transformar mi vida, hubo alguien que me dijo que Él levantaba al pobre y al caído del polvo y del muladar, y lo hacía sentar en compañía de los príncipes y de los reyes de la tierra. Hubo alguien que me dijo que Dios no hacía acepción de personas,
Y yo lo creí, y fue cuando recibí a Jesús en mi corazón. Hoy Dios me ha permitido estar aquí en este lugar, en esta iglesia. Ya Dios nos ha permitido estar aquí casi 10 años buscando del Señor, y hemos visto cómo Dios ha cambiado y transformado la vida de los hombres en una forma impactante, sobrenatural, porque Dios es un Dios sobrenatural, porque Él es el Dios de la Biblia, porque Él es el Dios que abrió el Mar Rojo, y hoy es el mismo Dios que sigue cambiando y transformando corazones. Yo me llamo Luis Heriberto Leal García, tengo 41 años de edad, estoy por secuestro y por acopio de armas, y le doy gracias al Señor porque Él ha libertado mi vida aún tras las rejas. Y le doy gracias porque Dios se revela a lo más vil y a lo más despreciado del mundo, y yo le doy gracias a Él porque he sido cambiado, transformado y redimido con la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y simplemente quiero decirte que para ti hay una esperanza, y para que el mundo cambie y sea transformado, solamente con Jesucristo se puede lograr. Dios te bendiga a ti y a toda tu casa. Realmente hay mucho que compartir. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a continuar con todo lo que fue la experiencia al visitar allá en el Cerezo. Como se dieron cuenta, lo que Dios está haciendo en ese lugar es tremendo. El alcance que se tiene va más allá de nuestras expectativas. La población del Cerezo es de alrededor de 2,000 personas, y ahorita nosotros calculamos que más de 500 han recibido a Cristo y se están congregando entre 150 y 200 personas. Sin embargo, aún necesitamos de su apoyo en oración, necesitamos también de su apoyo económico. Si ustedes, Dios les pone en su corazón dar una aportación para la luz, para los techos, para las bancas, para terminar los salones de clase, para la biblioteca, para cosas que se están haciendo para la transformación de gente. Por favor, comuníquense a los teléfonos que aparecen en pantalla para mayor información. Antes de terminar, le comparto lo que dice la Escritura. Segunda de los Corintios 5:17 menciona: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si usted con una sencilla pero sincera oración se acerca a Él, créame que el amor de Dios va a llegar a su vida. Usted puede decirle a Dios algo más o menos así: Dios, me acerco a ti en esta hora porque sé que te necesito. Y hoy tomo la decisión de abrir mi corazón para que me llenes con tu amor y con tu presencia. Perdona mis pecados y transfórmame en la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida y me entrego a ti. Si usted hizo esta oración, le felicito. Y también le suplico de favor, comparta con nosotros su decisión. En su pantalla aparecen los teléfonos, aparece la dirección electrónica, aparece el Facebook. Son herramientas que tiene al alcance de su mano para que nos haga saber su decisión, nosotros poder orar por usted y tener una relación que nos permita crecer juntos en esa confianza que ha de transformar nuestras vidas, nuestra confianza en Dios. Muchas felicidades. Les agradecemos de manera muy sincera esta oportunidad de compartir y ver lo que Dios está haciendo. Gracias por acompañarnos, mi hermano Arturo, y un saludo a la familia y a la congregación de Amistad de Monterrey y a todas las congregaciones que están participando. Las bendecimos grandemente en el nombre del Señor. Gracias, hermano. Que Dios lo bendiga. Gracias y que Dios les bendiga.